Buenos días, hermanos. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado y Él vive hoy, ¿verdad? Y esta es la base de nuestra fe cristiana. Y esta es también la bendita esperanza que debe ser albergada en nuestros corazones, de que los hijos de Dios también resucitarán juntamente con Él. Y hoy hacemos un parón a la serie de predicaciones de Hebreos y vamos a mirar 1 Corintios capítulo 15. Yo sé que estáis acostumbrados a que compartimos los versos que se van a predicar desde el jueves, pero en esta ocasión lo compartimos desde el miércoles porque vamos a mirar a vista de pájaro, si se permite de esta manera, 1 Corintios capítulo 15, y ahí tenemos 58 versículos que espero que hayan podido leer en el transcurso de la semana. No voy a pedir que levantéis las manos los que habéis leído estos versículos, pero ciertamente va a ayudar muchísimo en la predicación que hayas tomado tu tiempo en leer estos 58 versos que encontramos en 1 Corintios capítulo 15. Así que mi oración, hermanos, es que en esta predicación encontremos esperanza y consuelo en esa bendita realidad de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y que esta verdad cree una gloriosa fe en nuestros corazones que nos lleve a vivir confiado en nuestro Señor. Si has leído 1 Corintios capítulo 15 en alguna ocasión, te habrás encontrado a Pablo haciendo una defensa fantástica sobre el hecho central de nuestra fe cristiana. Y el hecho central de nuestra fe cristiana, como he dicho hace un momento, es que Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día. Hermanos, en esto que acabo de decir se basa toda nuestra fe cristiana. Si esta verdad no existe, si esta verdad es una mentira, nosotros no tenemos por qué defender la fe cristiana o vivir una vida cristiana. La fe cristiana se basa en que Cristo murió, Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día. Y por eso Pablo en el capítulo 1, versículo 18 va a decir que esta realidad de la muerte de Cristo, ¿qué es? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora Pablo va a defender la resurrección de Cristo, va a defender esta realidad. Y si tú has leído detenidamente esto, te das cuenta que Pablo recurre a la fuente más confiable que nosotros tenemos como cristianos para defender alguna doctrina. ¿Y cuál es la fuente más confiable que nosotros tenemos, hermanos? La palabra de Dios, las Escrituras. Espero que cuando tú te veas en una controversia doctrinal con cualquier persona, no le digas, ¿sabes qué? Es que mi pastor dice, o es que yo lo oí por un youtuber en internet. No, sino que tú, al igual que Pablo, vayas a las Escrituras para defender las doctrinas que están siendo atacadas en la fe cristiana. Y en Corintios capítulo 15, Pablo va a recurrir a la palabra del Señor para defender la realidad y la base fundamental de nuestra fe de que Cristo ha resucitado. En cierta ocasión vi un vídeo por internet que se hizo muy viral, donde un hombre, no sé si podría llamarle pastor, pero donde un hombre decía que, bueno, nosotros debemos creer en Jesucristo, vivir una vida cristiana, y si Jesucristo al final no existió, pues no importa, porque total, viviste una vida piadosa, viviste una vida cristiana, y si llegas al cielo o después de la muerte y no hay Cristo, pues bueno, no importa. Y si está Cristo, pues bueno, es algo bueno que hayas vivido una vida cristiana. Hermano, nuestra fe no se basa en suposiciones. Porque si este argumento fuera válido, también te diría, mira, cree en Santa Claus, cree en Papá Noel. Y si Él existe, te traerá regalo. Y si no existe, bueno, viviste con la ilusión de la Navidad. Nuestra fe cristiana, hermanos, no se basa en realidades, en suposiciones, en meros pensamientos. Nuestra fe cristiana se basa en la palabra de Dios, en la fuente más fiable, confiable que nosotros tenemos. Y es lo que va a decir Pablo. Acompáñame a leer Corintios capítulo 7 del versículo 1 al 4. Pablo dice, voy a defender la fe de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, declarando, hermanos, dice. Versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Alguna vez te has encontrado con la acusación de que el cristianismo o el evangelio fue un invento del gran pensador y filósofo Pablo del primer siglo? Bueno, pues el mismo apóstol Pablo está diciendo aquí, hermanos, que este evangelio que él ha predicado y ha enseñado no es un evangelio que ha salido de su mente o de su corazón, sino que es un evangelio que está alineado a la palabra del Señor. Es un evangelio, hermanos, que no ha sido de invención humana, sino que es un evangelio que ha sido dado por Dios. Y este evangelio comprende la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que nosotros debemos creer que Cristo murió por nuestros pecados y que así Dios lo había establecido, versículo 3, y que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día como Dios lo había establecido, o sea, conforme a las Escrituras. Nuevamente, hermano, este es el centro de nuestro evangelio. Este es el centro de la vida cristiana de la iglesia. La iglesia de Corinto estaba siendo atacada, hermanos, a dudar de esta realidad. Y Pablo, hermanos, como un gran teólogo y como un hombre, sobre todo, temeroso de Dios, ¿a dónde más puede recurrir, hermanos? Y esto lo quiero enfatizar. ¿A dónde más él puede recurrir para resolver cualquier controversia doctrinal que surge? Hermanos, dentro de la iglesia van a surgir controversias doctrinales. Dentro de la iglesia van a surgir controversias doctrinales. ¿Dónde nosotros, como cristianos, tenemos esperanza para resolver esas controversias si no es en la palabra del Señor? ¿Qué otra fuente inerrante e infalible tú tienes para argumentar, para defender acerca de alguna doctrina de Dios? Nosotros caeremos en el error que han caído algunos de defender sus doctrinas alejados de la palabra de Dios. Muchos hoy en día, hermanos, se autodenominan cristianos. Y cuando tú hablas acerca de Dios, cuando hablas acerca de las doctrinas del Evangelio, las doctrinas sencillas pero profundas y fundamentales del Evangelio, ellos, para decir que no están de acuerdo contigo, no van a la palabra del Señor. Van a otras fuentes. Tenemos a los católicos romanos, ellos se llaman cristianos. Pero ¿cuál es su fuente de ellos? ¿Las Escrituras o la tradición? Tenemos a los testigos de Jehová, hermanos. Ellos se autodenominan cristianos. Y en cierta ocasión yo he dicho, ¿verdad? Ahí al lado de mi casa hay un local que antes ponía Salón del Reino de los Testigos de Jehová y ahora pone Salón de los Cristianos Testigos de Jehová. Ellos se autodenominan cristianos, pero ¿cuál es su fuente de ellos, hermano? ¿La palabra del Señor o el atalaya? Tenemos los mormones también que se autodenominan cristianos. Pero ¿cuál es su fuente de ellos? ¿La palabra del Señor o el libro del Mormón? Tenemos a los adventistas que también se autodenominan cristianos. Pero ¿cuál es su fuente de ellos? ¿La palabra del Señor o las profecías de Leonard White? ¿Tú te autodenominas cristiano o tú eres cristiano? ¿Cuál es tu fuente? ¿A dónde recurres? ¿Qué es lo que tienes en alta estima para resolver cualquier controversia doctrinal que pueda surgir en tu vida? Mira, una de las acusaciones que también Pablo tenía y que se defiende en las cartas de Corintios es su apostolado. Él se defiende que es apóstol, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y él muestra con poder y autoridad que lo es. Él podría haber llegado al capítulo 15 después de haber demostrado esto, dar un golpe sobre la mesa y decir, Cristo ha resucitado porque lo digo yo. Y todos tendrían que haber creído, ¿verdad? Porque era el gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Pero él decide mostrarnos, hermanos, que cualquier controversia doctrinal se debe resolver con la palabra del Señor. Los corintios estaban siendo duramente atacados con falsas enseñanzas con respecto a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por tanto, Pablo quiere defender la verdad yendo a la palabra del Señor. Este es el evangelio que yo les he predicado. Esta es la verdad que yo les he predicado conforme a las Escrituras, que Cristo debía morir, que Cristo debía ser sepultado y que Cristo debía resucitar al tercer día. Y este evangelio que yo les estoy predicando es el evangelio de lo que Dios hizo por nosotros.
de lo que Dios hizo por ti, que fue enviar a su Hijo a morir, a ser sepultado y a resucitar al tercer día para redención de nuestros pecados. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, todo el Antiguo Testamento apuntaba a esta realidad, porque cuando Pablo habla con respecto a que este evangelio es conforme a las Escrituras, le está diciendo a los corintios: id al Antiguo Testamento y mirad cómo todo el Antiguo Testamento tiene un solo protagonista, hermano, y no eres tú, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Y este protagonista tiene como mensaje de que el Cristo padecería, que el Cristo moriría, que el Cristo iba a ser sepultado y que el Cristo iba a resucitar. Génesis capítulo 3, versículo 15, hermanos. El protoevangelio, donde nuestro Dios anuncia la llegada de la simiente de la mujer, del Hijo prometido, al cual Satanás le iba a morder en el calcañar, le iba a hacer daño, pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, iba a romperle la cabeza, iba a cortarle la cabeza, pero Satanás le iba a hacer daño. Isaías 53. El pasaje más conocido por todos nosotros, donde el profeta Isaías habla de los sufrimientos del Mesías, habla de la muerte del Hijo de Dios. Los de Corintios conocían esto. Y Pablo dice: vayan a la fuente, vayan al Antiguo Testamento, vayan a la palabra de Dios para que vean que nuestro Cristo tenía que morir, ser sepultado y tenía que resucitar. Y luego el Nuevo Testamento, mostrándonos más luz con respecto al Antiguo Testamento, Mateo 26, versículo 28, nuestro Señor Jesucristo les dice claramente a sus discípulos que se iba a inaugurar un nuevo pacto y que la inauguración de este nuevo pacto iba a ser a través del derramamiento de su propia sangre. De que tenía que morir, de que tenía que ser sepultado y de que iba a resucitar al tercer día. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? En una cruz. ¿En medio de quién murió nuestro Señor Jesucristo? En medio de dos ladrones. Isaías 53, versículo 9 anuncia esto, que entre impíos iba a ser su muerte, pero entre ricos iba a ser su sepultura. Mateo 27, ¿recordáis este pasaje? Cuando José de Arimatea pide el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. José de Arimatea era un hombre noble y lo sepulta. Todo estaba anunciado conforme a las Escrituras. Y también las Escrituras del Antiguo Testamento anunciaban de que él iba a estar solo 3 días muerto. Jonás es un ejemplo de esto. Y el salmista en el Salmo 16, versículo 10 dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Iba a ser levantado antes que su cuerpo sea corrompido por la muerte. Esto es lo que los corintios tenían que conocer. Acompáñame a Isaías 53, hermano, versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Anunciaban la muerte, anunciaban la sepultura y sobre todo anunciaban la resurrección del Hijo de Dios. Pero aún con todo esto, hermanos, a veces el corazón del hombre es incrédulo. No quiere creer estas realidades. Y conocemos este pasaje de Lucas, capítulo 24, versículo 46, donde Jesucristo está hablando acerca de las verdades que tenían que suceder al Cristo. Y Él les dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hermanos, este es el Evangelio. Este es el anuncio que Pablo está queriendo mostrarnos a través del Antiguo Testamento, de que nosotros debemos abrazar y creer, y ahí debe estar nuestra esperanza. Cristo derramó su sangre por nosotros, murió por nosotros, cumpliendo así la ley que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Otro tenía que tomar nuestro lugar, hermanos. Dios no podía perdonarnos simplemente en el nombre de su amor. Cristo tenía que tomar el lugar del hombre. Por eso Pedro dice: el justo muriendo por todos nosotros que somos injustos. Hermanos, la cruz de Cristo nos muestra que es eso lo que nosotros merecíamos. Pero Cristo tomó nuestro lugar.
Y es esto lo que Dios hizo por nosotros. Hermanos, esta semana he meditado en el ladrón en la cruz. ¿Qué hizo este hombre, hermanos, para ser salvo? Estaba siendo colgado juntamente con nuestro Señor. Y estaba siendo colgado justamente nuestro Señor. Hermanos, los romanos no mataban simplemente ladrones. Los romanos mataban a aquellos que se sublevaban contra Roma, aquellos que eran violadores, asesinos. Este hombre seguramente era todo esto. ¿Qué halló ese ladrón en la cruz, hermano? ¿Qué halló ese ladrón al lado de nuestro Señor Jesucristo en creer que Él era el Hijo de Dios? Tú, hermanos, ponte en esta posición. Piensa en el ladrón viendo a otro hombre igual que él, colgando en una cruz igual que él, desangrándose igual que él, siendo clavado igual que él. Y lo vio y creyó en él. ¿Qué recibió por creer en él? Por creer en el anuncio del Evangelio, de la muerte, sepultura y resurrección. Salvación, hermano. Perdón de pecado. ¿Quién puede imaginarse de sus contemporáneos de este ladrón? Imagínate por un momento a la madre de este ladrón o al hermano de este ladrón. Que alguien se acerque y le pregunta, ¿tú crees que tu hermano está en el cielo? Él diría, por supuesto que no, mi hermano no está en el cielo. Mi hermano era esto, esto y esto y aquello. Pero cuando nosotros partamos, hermano, y vayamos a la presencia de Dios, ¿sabe quién va a estar ahí para saludarnos también? El ladrón en la cruz. La gracia inmerecida de Dios, hermano, en la cruz del Calvario, el anuncio del Evangelio, la sencillez, la profundidad del Evangelio. Tenemos un Cristo que murió, un Cristo que fue sepultado y un Cristo que resucitó para darnos perdón por nuestro pecado. ¿Qué hiciste para ser salvo? ¿Qué aportaste para ser salvo? ¿Qué le diste a Dios para que Él tenga un trato de favor hacia ti? El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de mostrar cómo esa realidad, esa verdad, transformó su vida, ¿verdad? Porque terminó muriendo en la cruz. Pero nosotros hemos abrazado esta verdad, esta realidad. Esto debe haber transformado nuestra vida, hermano, porque el Evangelio, aunque es sencillo, hermanos, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Salvador, debe cambiar nuestros corazones. No es una mera idea filosófica en la cual yo digo, pues bueno, creo en esto, sino que es un evangelio que transforma nuestras vidas. Y Pablo, hermanos, va a argumentar esto, va a decir esto, que si tú crees que la muerte del Señor Jesucristo es verdad, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día, observa cómo esta verdad transforma vidas. Por eso dirá, de versículos 5 al 11, y pondrá testigos de esta realidad. Dirá, ahí está Cefas, ahí están más de 500 hermanos, de los cuales aún entre nosotros algunos viven y otros ya duermen. Ahí está Jacobo, y después dirá, aquí estoy yo, para mostrar cómo esta verdad transforma vidas. ¿Sabes quién es Cefas, hermano? Cefas es Pedro. Todos recordamos a Pedro, ¿verdad? Algunos días antes, cuando nuestro Señor Jesucristo es arrestado, ¿qué hace Pedro? Se queda a luchar por Él, ¿verdad? No, hermanos, decide huir. Y luego cuando alguien se acerca y le dice, ¿tú eres seguidor de Jesús? ¿Qué hace Pedro? No. Y aún se atreve a maldecir a nuestro Señor Jesucristo para salvar su propia vida. Luego el texto nos dice que Él va, llora amargamente y lo que hace a continuación es dejar de ser un pescador de hombres y se va nuevamente a su antiguo trabajo y se pone a pescar. Pero luego nuestro Señor Jesucristo se le aparece resucitado. ¿Y cómo vemos a Pedro ahora después de haber visto a Cristo resucitado? Ya no huyendo por su vida, sino entregando su vida por el Evangelio. Vemos a Pedro predicando en el libro de Hechos con poder y autoridad acerca de la muerte de Cristo y más de 3,000 personas convirtiéndose al Evangelio. Vemos a Pedro siendo perseguido, vituperado y azotado con gozo, porque él ve que es digno de los azotes en el nombre de su Señor. Vemos a Pedro muriendo en una cruz y diciendo que él no es digno de morir como su Señor murió y pidiendo que se le ponga cabeza abajo. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro tomó este cambio en su vida? ¿Qué sucedió en la vida de Pedro, hermano? Vio a Cristo resucitado. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cefas, ustedes saben de Cefas. Y saben ahora cómo es Él. ¿Qué es lo que ha hecho Él? Y esto lo ha hecho, ¿por qué?
porque ha visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Una verdad irrefutable. Y mira lo que dirá Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 8 y 9. ¿A quién? Hablándonos a nosotros. Amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sabes lo que te está diciendo Pedro, hermano? Mi vida fue transformada. Yo cambié porque yo vi a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso viví y morí por Él, y por eso anuncio el glorioso evangelio. Pero vosotros que creéis en Jesucristo, sois más bienaventurados que yo, porque sin haberle visto resucitado con vuestros ojos naturales, creéis en esta realidad. Mira, cuán glorioso habrá sido, hermanos, para los discípulos haber visto a Cristo resucitado. Pero Pedro nos está diciendo que tú eres más bienaventurado por no haberle visto y haber creído en esto. Esta realidad ha transformado tu vida, hermano. Por eso el escritor de Hebreos, ya hemos predicado sobre esto en el capítulo 11, dice que la fe es la convicción de lo que no vemos. Hermano, yo no vi a nuestro Señor Jesucristo colgando en una cruz. Yo no vi cuando lo sepultaron. Yo no vi cuando Él resucitó, hermano. Pero tengo la convicción por la fe que estas son verdades irrefutables, que Dios levantó a su Hijo entre los muertos, y eso ha transformado mi vida. ¿Has transformado tu vida? Ahora Pablo va a llamar a más de 500 hermanos para testificar acerca de esto, ¿verdad? Si nosotros vemos por televisión algún juicio, ¿te imaginas al fiscal o al abogado diciendo, bueno, ahora van a pasar 500 testigos? Ese juicio ya está ganado, ¿verdad? Con 500 testigos dando testimonio de una realidad, hermano. Es lo que está diciendo Pablo. Hay más de 500 personas que vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y no solamente lo vieron, sino que entregaron su vida por esa realidad. Cierta ocasión hablaba con un hombre y me dice, demuéstrame que Cristo resucitó. Ciertamente no, tenemos que ejercer fe para esto. Pero yo fui a 1 Corintios capítulo 15 y le dije, mira, tenemos las Escrituras, que es el texto antiguo mejor valorado. El texto histórico mejor valorado que tenemos en la humanidad. Y aquí nos habla de 500 personas que dieron su vida de manera tan atroz, hermano. Con la única intención de no negar que su Cristo había resucitado. 2 locos, 3 locos, 5 locos pueden dar la vida por una mentira, hermanos, pero 500 personas pueden dar la vida por una realidad. 500 personas se les puede decir, o niegas a Cristo o caes en aceite hirviendo, y decir, no, prefiero caer ahí antes de negar que Cristo no ha resucitado. ¿Y sabes por qué no lo negaban? Porque Él resucitó. ¿Por qué Él resucitó? Porque Él resucitó, hermanos. Eran capaces de preferir ser aserrados, colgados en una cruz, morir igual que su maestro, quemados en aceite hirviendo o en la hoguera, tirados a los fosos de los leones, antes de negar esta verdad. Aquí tenemos la prueba, hermano. En cualquier juicio, esto sería ya más que suficiente para dar un veredicto favorable. Cristo ha resucitado. Pero escucha lo que dice el historiador Flavio Josefo en su libro Antigüedades 18. Él negaba a Cristo, a Jesucristo como el Mesías. Pero él dice, vivió por esta época Jesús, un hombre que ciertamente era sabio, que fue hacedor de hechos portentosos. Recordemos que los fariseos no negaban que Jesucristo hacía hechos portentosos. Le acusaban de que los hechos portentosos lo hacía en el nombre de Belcebú. Ellos no podían negar estas realidades. Y Flavio Josefo decía, vivió un hombre hacedor de hechos portentosos. Y muchos se transformaron en sus discípulos, de los cuales se contaban judíos y griegos. Él era el Mesías para ellos. Pilato, tras escuchar la acusación que contra él formularon los principales de entre nosotros, o sea, el Sanedrín, lo condenó a ser crucificado. Y aquellos que le amaron desde un principio, lo siguieron haciendo, porque según ellos, al tercer día de su muerte se le manifestó vivo, cumpliendo así las profecías que hablaban acerca de él. Y hasta el día de hoy, la tribu de los cristianos no ha desaparecido.
Esto fue escrito en el año 63, 64 después de Cristo. Hermano, te pregunto, ¿por qué la tribu de cristianos no había desaparecido? Porque Cristo había resucitado. Porque Cristo estaba vivo. Ahora, ¿por qué esta tribu de cristianos, como dice Flavio Josefo, no ha desaparecido en el año 2024? Porque Cristo ha resucitado. Hermanos, los historiadores no se preguntan, cuando tú lees la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, hay un libro excelente, se llama La historia del cristianismo de Justo González, que creo que está gratuito en internet. Cuando tú lees este libro, los historiadores se preguntan, ¿cómo puede ser que una pequeña tribu de 11 personas, ¿verdad?, pudo haber impactado tanto a su sociedad de aquella época? ¿Y cómo es posible que a pequeña tribu de 11 en Galilea siga impactando 2000 años después a la sociedad donde ellos se encuentran? ¿Sabes cuál es la respuesta de por qué siguen impactando y por qué seguimos avanzando? Es porque no seguimos a un Cristo muerto, seguimos a un Cristo resucitado y que hoy vive. Esa es la verdad del Evangelio, hermanos. Porque si hubiésemos seguido a un falso, a un charlatán, hermanos, hace tiempo que el cristianismo hubiese desaparecido. Hace tiempo. Pero seguimos a un Cristo resucitado. El siguiente testigo, dice Pablo, es Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, conocido como Santiago y autor de la carta de Santiago. Menos, Santiago negó durante todo el ministerio de Cristo que su hermano o su medio hermano era el Cristo. Pero después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, Santiago creyó en su hermano. Creyó que él era el Cristo y se transformó en el líder de Jerusalén. Fue llevado a morir apedreado en Jerusalén a causa de esta realidad. Imagínate, hermanos, que tu hermano te dice que es el Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, no hay profeta en su propia tierra. Es difícil ser profeta en tu propia tierra. Sus hermanos no creían en él. Pero después de que él muere, sepultado y resucita, su hermano no solamente cree en él, sino que se transforma en el líder espiritual de la iglesia más importante que había en aquella época, la que se encontraba en Jerusalén. Y no solamente eso, sino que está dispuesto a morir apedreado por esta realidad. Porque él vio a Cristo resucitado. El siguiente es Pablo. ¿Quién era Pablo, hermanos? Más conocido como Saulo de Tarso, ardiente perseguidor de la iglesia. Y vemos en Hechos capítulo 9 que él tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él no vio una visión, él no tuvo un sueño, sino que él vio claramente a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y después de esto, se nos narra en el libro Hechos que su vida fue transformada por completo y de perseguidor se transformó en predicador del Evangelio. Pablo está dando testigos a los de Corintios. Nos está mostrando a nosotros, hermanos, que Cristo ha resucitado. Los de Corintios se enfrentaban a dudas, se enfrentaban a falsos maestros, se enfrentaban a las filosofías que andaban en aquella época por el mundo. Y es por eso que Pablo le dice en el versículo 33, no erréis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, ya había falsos maestros en el primer siglo que negaban la resurrección de Cristo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17, nos dice de Himeneo y Fileto, que negaban esta realidad. Y luego vemos también, hermanos, que los de Corinto estaban siendo influenciados por las enseñanzas griegas que también negaban la realidad de la resurrección. Los griegos decían que el cuerpo era malo. Y si el cuerpo era malo, era imposible que el Hijo de Dios haya resucitado en un cuerpo físico porque estaría volviendo a algo que es malo. Y es por eso que cuando Pablo en Hechos capítulo 17 está refutando, va a hablar con respecto a la resurrección, en Atenas le dicen, bueno, ya te escucharemos sobre estas cosas, porque ellos no creían en la resurrección. Entonces los de Corinto estaban siendo bombardeados por falsos maestros y estaban siendo bombardeados por falsas enseñanzas. Y Pablo le está diciendo, cuídense. No hierren, porque las malas conversaciones arruinan las buenas costumbres. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo es la base fundamental de nuestro evangelio. Es la base fundamental de nuestra fe. Pero ahora Pablo dice, bueno, vamos a ponernos
en el peor de los casos. ¿Cuál es el peor de los casos? Que Cristo no haya resucitado. Versículo 12. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hermanos, si Cristo no resucitó, el cristianismo no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, lo que yo estoy haciendo el día de hoy detrás de este púlpito predicándote el evangelio no tiene importancia. Si Cristo no resucitó, que tú vengas hoy a la iglesia, que te reúnas con otros hermanos a adorar a Dios, no tiene sentido. Porque estaríamos predicando, siguiendo y amando a un Cristo muerto. Y Pablo dice en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado a Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no resucitó, estamos siguiendo un falso evangelio. Si Cristo no resucitó, estamos siguiendo la invención de unos charlatanes del primer siglo. Si Cristo no resucitó y todo esto apunta a la muerte y sepultura de Cristo, este libro es un libro donde se cuentan mitos, leyendas y cuentos, pero no verdades. Ahora, si tú has leído medianamente la palabra del Señor, recuerda que Pablo se está poniendo en el peor de los casos, está haciendo una suposición. Si tú has leído medianamente la palabra del Señor, rápidamente te has dado cuenta que este libro no lo podían haber escrito charlatanes. Este libro no podían haber escrito falsos testigos, mentirosos. Porque este libro transforma vidas. ¿Y sabes por qué transforma vidas? Porque anuncia la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Somos hallados falsos testigos. Hermanos, nuevamente, la palabra de Dios es la que defiende la doctrina fundamental de nuestra fe, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero sigue Pablo poniéndose en el peor de los lugares. Y dice, el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos en pecado. Que Cristo no haya resucitado, está diciendo Pablo, significa de que no hay salvación para nosotros. Hermanos, cuando tú lees Efesios capítulo 1, ¿verdad?, donde nos habla acerca del plan de redención de Dios antes de la fundación del mundo, Pablo avanza al capítulo 2 de Efesios para hablarnos de que somos salvos por gracia, de que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero si Cristo no resucitó, hermano, la lógica es sencilla. Tú sigues muerto en tus delitos y pecados. Tú sigues muerto en tus delitos y tu pecado. Nadie te ha salvado. Y lo peor, dice Pablo en el versículo 18, entonces también los que durmieron, o sea, los que murieron en Cristo, también perecieron, porque pusieron su esperanza en un Cristo muerto igual que ellos. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de pena, de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, el cristianismo no se trata tanto de vivir una vida piadosa, de buenos valores, de darnos al prójimo. Sí, el cristianismo tiene estas cosas. Tiene estas cosas, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero lo que Pablo está diciendo es que aunque tú hagas esto, vivas por tu prójimo, te des a ellos, seas generoso, aún te desnudes por vestir a otro, si Cristo no ha resucitado, Él te aconseja en el versículo 32, come y bebe, porque mañana vas a morir. Y cuando morimos, nadie resucita. No tiene sentido lo que estamos haciendo. Los de Corintios, ¿saben qué estaban haciendo? Estaban viviendo una vida piadosa, estaban viviendo conforme a las leyes de Dios, pero estaban negando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Pablo le dice, lo que estáis haciendo no tiene sentido. Hermanos, si nosotros pretendemos vivir una vida piadosa, pretendemos vivir una vida conforme a la palabra del Señor, y si Cristo no ha resucitado, lo mejor que podemos hacer es poner nuestra esperanza en otra cosa, comer, beber, porque mañana vamos a morir.
Esa es la realidad. Si negamos la resurrección de Cristo, nosotros deberíamos sentir pena por nosotros mismos y que los hombres sientan pena por nosotros por vivir una vida cristiana, por seguir a un Cristo muerto. Si nosotros negamos la resurrección de Cristo, no creemos que Él resucitó, esta es nuestra situación como cristianos. ¿Y quién quiere seguir a un muerto? ¿Quién quiere poner su esperanza en un muerto? Lo mejor es que comas y bebas, porque mañana vas a morir. Los de Corintios no estaban siendo congruentes con su vida y con lo que decían. Estamos negando a Cristo, estamos negando que Él resucitó, pero estamos queriendo vivir una vida como Cristo vivió. Y Pablo le dice, no tiene sentido. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Esto es un texto bastante difícil, hermano, pero creo yo que lo que Pablo está diciendo es que el bautismo que nosotros llevamos a cabo, ¿verdad? Cuando venimos a la fe cristiana, ¿qué representa? Representa la muerte, representa la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes de Corintio, os seguís bautizando, representando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero si Él no resucitó, ¿por qué seguís haciendo esto? No tiene sentido que lo hagan. Por eso nuevamente, versículo 32, mejor come, bebe, porque ciertamente mañana vas a morir. Versículo 30 al 32. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque ciertamente mañana moriremos. ¿Qué pensamiento de Pablo, ¿verdad? Es un pensamiento parecido al que encontramos hoy en día en nuestra sociedad. Vive tu vida aquí y ahora y no molestes a los demás. Vive tu vida como a ti te da la gana, siempre y cuando no hagas daño a otro. Así les está diciendo Pablo, así vivan ustedes. Vivan de esta manera. Si Cristo no los usó, vivan su vida como ustedes quieran. Hermano, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo tu vida como los de Corintios? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Si vives tu vida diciendo que realmente Cristo murió, que realmente Cristo fue sepultado y que realmente Cristo resucitó, y tu vida deja mucho que desear a la realidad de esta verdad, te estás engañando a ti mismo. Ahora, no estamos hablando de una vida perfecta, ¿verdad? Alcanzaremos la perfección, si el Señor lo permite, en la gloria cuando estemos con Él. Estamos hablando de una vida transformada, una vida que haga honor a ese evangelio sencillo y profundo que decimos que creemos. ¿Cómo esta realidad ha transformado tu vida? ¿O estás cayendo peor que los corintios? Porque por lo menos los corintios estaban empezando a negar la resurrección de Cristo, pero vivían conforme a la ley de Dios. Tal vez tú estás afirmando eso, pero viviendo de una manera pecaminosa. Cristo ha resucitado, ¿no? Y si Cristo ha resucitado, eso tiene que haber transformado tu vida si tú dices que realmente le amas y crees en Él. Si tú crees lo que Pablo predica conforme a las Escrituras, tu vida tiene que estar alineada a esta realidad. Versículo 20 y 22. Pablo ahora se pone, en el mejor de los casos, en la realidad. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermano, Pablo está apuntando a la realidad irrefutable que nosotros vemos en nosotros mismos y vemos en el mundo. Que el mundo está sujeto a pecado. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la realidad que cada uno de nosotros vivimos, seas el más joven como el más viejo de este lugar. Todos pecamos en nuestra cabeza federal que era Adán. Él nos representaba delante de Dios. Él era el primer Adán que nos separó de Dios a causa del pecado.
Y Pablo está diciendo ahora, en el postrer Adán, en el segundo Adán, en el verdadero Adán, que es Cristo, todos serán vivificados. Pero ¿cómo seremos vivificados? Si Él ha resucitado. Porque nuevamente, si Él no ha resucitado, nuestra cabeza federal sigue siendo Adán. Y todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sabemos, hermanos, sabemos que no es así. Que Cristo resucitó de entre los muertos. Y cuando Él vuelva, como dice el texto, nosotros seremos primicia. Seremos arrebatados en el cielo juntamente con Él. Y viviremos para siempre en gloria juntamente con Dios. Esa es la realidad. Aunque ahora no lo veamos. La fe es la convicción de lo que no se ve. El escritor de Hebreos nos dijo que Cristo, después de que ascendió, traspasó los cielos por nosotros como precursor de sus hermanos. Versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hermanos, tal vez los de Corintios se preguntaban, bueno, ¿y cuándo va a haber esa segunda venida? ¿Cuándo va a haber esa transformación? ¿Cuándo vamos a verlo realmente si Él ha resucitado? Y Pablo le dice, tenéis que esperar. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto quiere decir, hermano, hasta que toda lengua confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla se doble delante de Él para declarar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores para la gloria de Dios Padre. Y hasta que Él vuelva, hermanos, esta realidad de su muerte, sepultura y resurrección seguirá trayendo a sus enemigos a sus pies de gracia, de misericordia. Porque hoy aún hay tiempo de caer de rodillas delante de este Dios que reina. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano, no entrará por los cielos a la tierra montado en un pollino, en un burro de carga. Entrará en un caballo blanco. No entrará trayendo misericordia a los hombres, sino trayendo juicio a los hombres. Pero Él volverá. La cuestión es, ¿cómo serás hallado tú? ¿Confiando en su muerte, sepultura y resurrección? ¿O riéndote de esta realidad? ¿Negando esta realidad? Si Él vive hoy, Pablo está diciendo, y Él reina hoy, volverá por segunda vez por su iglesia. Volverá a traer justicia a esta tierra. Vivimos en un mundo sumergido en la injusticia, en el pecado, hermano. Y este no es el final. Dios va a enviar a su Hijo por segunda vez para hacer justicia a los hombres. Para manifestar quién es Él, para manifestar que Él vive y vivirá por siempre. Y cuando Él vuelva por segunda vez, hermano, los que hayan muerto resucitarán y los que estemos vivos, pues lo recibiremos en las nubes. Y aquí entra una pregunta que le hacen los de Corintios, versículo 35 al 38. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, verso 36. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. ¿Cómo serán nuestros cuerpos, hermanos, cuando resucitemos? Pablo dice que vamos a tener unos cuerpos glorificados. Y pone el ejemplo de la semilla de trigo. Cuando nosotros sembramos trigo, dice Pablo, y luego sale la planta, ya no tiene el mismo cuerpo, pero sigue siendo trigo. De esta misma manera, nuestro cuerpo seremos nosotros mismos aún, pero nuestro cuerpo será glorificado. Ya no tendremos esos dolores de espalda, esos dolores al caminar, ese cansancio, esa fatiga, pero será nuestro propio cuerpo glorificado. Es su misterio, pero nosotros conservaremos nuestra identidad, porque hemos sido hechos a imagen de Dios. Tenemos esperanza, hermanos. Tenemos esperanza. Así como hemos traído, dice el versículo 49,
la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿A qué terrenal está apuntando Pablo? A Adán. Todos los que estamos aquí, hermanos, traemos la imagen de lo terrenal. Y el día de mañana, cuando nuestro Señor aparezca por segunda vez, traeremos la imagen del celestial. Qué gloriosa esperanza esta, hermano. Te miras a ti, te examinas a ti mismo y dices, ¿realmente llevaré la imagen del Hijo de Dios? Sí, sí, con tus debilidades, tus flaquezas, llevarás la imagen del Hijo de Dios. Cuando estemos allí, hermanos, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá pecado que nos asedie. La muerte, como dice una canción, será solamente el recuerdo de nuestra redención. Un recuerdo de nuestra redención. Versículo 51 a 53. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Wow! Hace un momento en la oración congregacional orábamos por los enfermos, ¿verdad? Cuando tú te enfermas, ves tu cuerpo débil, te decaes y depende de la enfermedad, a veces hasta miramos desde lejos la muerte, porque vivimos en un cuerpo corruptible, dice Pablo. Pero llegará un momento en que este cuerpo se vestirá de incorrupción. El pecado ya no podrá hacernos daño. La muerte ya nos enseñará de nosotros, hermano. Y es por eso que él dirá luego en el versículo 55, y léelo conmigo, hermano, porque esta es una gloriosa realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros al resucitar de entre los muertos. Nosotros podremos decir juntamente con Cristo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo te venció en la cruz. Pero todos los que estamos aquí, ¿podremos llegar a decir esto? Todos podremos decir esto, hermano o amigo. Solo aquellos que han sido perdonados y lavados por la sangre de Cristo. El aguijón de la muerte, que es el pecado, ya no se enseñorea sobre ellos. Pero si tú no has puesto tu confianza en Cristo, el aguijón de la muerte, que es el pecado, aún está sobre ti, apuntando y esperando el día de tu muerte. Y cuando tú seas reclamado por la muerte, ¿sabes lo que esperará para ti? El tribunal del Hijo de Dios. El juicio de Dios, que se juzgará tus pecados delante de este Dios santo, santo, santo. Y la condenación eterna para aquellos que no han confiado en Cristo. Imagina el Dios Padre, hermanos, enviando a su Hijo, a su único Hijo, en la encarnación, en la crucifixión, en la resurrección, y los hombres, en prepotencia y en orgullo, decidan no negar esa realidad, decidan burlarse de eso, decidan decir eso es mentira, eso no sucedió. ¿Qué crees que Dios debe hacer con ellos? Con aquellos que humillan el sacrificio de su Hijo, con aquellos que rechazan deliberadamente el perdón de sus pecados. ¿Qué puede esperar para ellos? Hebreos capítulo 10, más que una horrenda expectación de juicio. Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creemos en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos trabajando en la obra del Señor. Recuerda que Pablo este texto no lo está diciendo a pastores, se lo está diciendo a toda la iglesia.
Ya ha defendido que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Los ha convencido conforme a las escrituras del Antiguo Testamento y ahora le dice a toda la iglesia, así que estad firmes y constantes en esta verdad, creciendo en la obra del Señor, o sea, trabajando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El miércoles pasado hablamos acerca de los decretos de Dios. Dios decretó salvarnos. Y en esos decretos de Dios, Él también decretó que nosotros, los que hemos sido salvados, andemos en buenas obras y crezcamos constantemente en la gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Un buen momento para examinar tu vida en esta tarde y sentarte y decir, bueno, yo estoy creciendo en la obra del Señor. Realmente esta realidad ha transformado mi vida que me lleva a crecer. Y recuerda, hermanos, que algunos crecen al 30%, otros crecen al 50%, al 70% y otros al 100%. Pero todos estamos creciendo. Algunos en una medida, otros en otra medida, pero todos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, tenemos que estar creciendo en la obra del Señor. Esta es la consecuencia de creer que Cristo vive hoy. Hermano, vive tu vida con los ojos puestos en la segunda venida de nuestro Señor. El Señor volverá. Y cuando el Señor vuelva, hermanos, que te encuentre trabajando, que te encuentre esforzándote, que te encuentre poniendo su vida a sus pies, que te encuentre con la disposición de servir, con la disposición de poner tus deseos, tus motivaciones, tu meta, tu dinero, tu familia y tu vida a sus pies. Con tal de que la obra del Evangelio siga avanzando en tu vida y también en este mundo caído que necesita ardientemente, hermanos, que se le predique el Evangelio. Lo necesita. Para terminar, hermanos, el Evangelio es esto. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día. ¿Es sencillo? Sí. Y es tan sencillo, hermano, que los incrédulos lo tachan de locura. Es tan sencillo que los judíos lo tachan de que ahí no hay sabiduría. Pero si tú has confiado, estoy seguro que para ti es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque si vivimos, lo hacemos por aquel que murió. Y si morimos, lo hacemos por aquel que resucitó de entre los muertos. Así que confía en la sencillez, pero la profundidad, la sabiduría y el poder del Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias porque tu Hijo no se quedó en la tumba, Señor, sino que con poder y autoridad resucitó al tercer día, Señor. Y hoy vamos a recordar su muerte, sepultura y resurrección a través, Señor, de los elementos de la Santa Cena. Padre, gracias por este tiempo hermoso que podemos compartir como iglesia, en el cual tú nos estás guiando con tu palabra, Señor. Padre, yo te ruego que ella, aún en las limitaciones que pueda tener a la hora de compartirla, Señor, pueda llevar a cabo lo que tú le has ordenado que haga, Señor. Los corazones de mis hermanos, Padre, llenarlos de aliento, de esperanza, de consuelo, Señor. Y en los corazones de aquellos que no te conocen, Padre, convencerlos de pecado y de juicio para que vengan a los pies de Cristo, Señor. Tu palabra hará como tú quieras que haga, Señor. Y por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a donar unos signos para participar de la